nombre es Jorge Luis Castillo Flores. Soy de Ecuador, pertenezco al vicariato de Napo. Dios me ha permitido de una otra manera venir hasta acá en este seminario Cristo sacerdote. El Señor de una otra manera sabe cómo son sus caminos. El canto que voy a presentar se llama Apóstol, un canto de seguimiento que muchas veces dentro de nuestra vida Dios nos llama a cada uno de nosotros. A veces las cosas son difíciles, pero encomendándonos en las manos de Dios, Él siempre está presto para ayudarnos. El canto se llama Apóstol. Me pides, Señor, que yo te siga. Me pides que me ponga a caminar. Difícil para mí es complacerte. Es mucho lo que tengo que dejar. Me llamas, Señor, a ser apóstol. Sabes que es mucho para mí. Quisiera algún día yo seguirte. Es mucho lo que tengo que dejar. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas que palabras tengas que decir. Yo por tu boca hablaré. ¿Por qué te fijas tú en mi persona, habiendo otros más fuertes que yo? De mí no esperes nunca algo grande. Soy débil y cobarde, sabes bien. Señor, quiero decirte otra cosa. Mis amigos de mí se reirán. Dame tú la fuerza y valentía. Dame tú la vida y la fe. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas que palabra tengas que decir. Yo por tu boca hablaré. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas que palabras tengas que decir. Yo por tu boca hablaré. Todo su amor, deja que todo renueva. Amigas, amigos televidentes, ¿cómo están? Un saludo cordial de parte de los seminaristas del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, dándoles la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta su programación Jesús Evangelio. Hoy es domingo, un día para darle gracias a Dios, no solamente por la vida, sino por todos los acontecimientos maravillosos que nos regala cada día. Hoy tenemos la presencia de un gran compañero, un flamante hermano, el distinguido Oscar Múnera, que nos acompañará para llevar a cabo esta programación de este día.
El tema que les vamos a tratar es ¿quién es mi prójimo? Basado en el Evangelio que nos narra la parábola del buen samaritano. Es un gusto y un placer una vez más estar con ustedes. Este amigo y servidor Carlos Acuña les da la bienvenida. Oscar, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días para usted y para todos los queridos televidentes que cada 8 días se conectan a este programa de Jesús Evangelio. Es para mí un motivo de gran alegría poder compartir con ustedes una vez más, ya que en otras ocasiones también he podido compartir mi experiencia vocacional y también mi experiencia de fe. De tal manera que vamos a iniciar, como todos los programas, invocando siempre la presencia del Espíritu de Dios que nos acompaña, y más en estos días que hemos estado celebrando el envío del Espíritu Santo sobre cada uno de los bautizados y sobre todos los hijos de Dios. Nos alegra mucho y movidos por este mismo Espíritu le vamos a pedir a Oscar Eduardo que nos ayude invocando el Espíritu Santo y realizando una oración. Los invito a todos, amigas y amigos que están detrás de las cámaras, de las pantallas, a seguir con nosotros la secuencia de esta programación. Metámonos de llenos entonces en el Espíritu de Dios para iniciar este programa. Los invitamos entonces para que ahí, desde el lugar donde usted se encuentra, confiando en el Señor, estando convencidos de que tenemos un Dios que nos escucha, que nos ama, que se preocupa por nosotros, vamos a encomendarle nuestra vida, nuestro caminar, nuestros trabajos. Cada uno de ustedes tiene muchos sueños, muchas ilusiones. Confíe en el Señor. Sabemos que tenemos un Dios que nos ama y que no nos deja, no nos abandona. Por eso invocamos en este día la luz del Espíritu Santo, su fuerza que nos renueva, para que la palabra de Dios que vamos a escuchar permee nuestro corazón, nos mueva a cambiar de actitudes, nos mueva a cambiar de mentalidad y que podamos redescubrir quién es nuestro hermano, que podamos redescubrir dónde está Cristo en cada una de las personas que nos rodean, aquellas que amamos y tal vez aquellas con las cuales hoy tenemos dificultades y que no son de nuestro agrado. Pidámosle al Señor que por medio de su Santo Espíritu nuestro corazón sea renovado, sea transformado, que el odio se convierta en amor, que la indiferencia se convierta en ayuda, en compartir, en agradecimiento con los demás. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oscar Eduardo, la gente siempre nos gusta conocernos. De antemano, muchas gracias por introducirnos en el ambiente de Dios, en el ambiente espiritual, con la oración que acabas de compartirnos. La gente siempre nos gusta conocernos un poco y Oscar es un estudiante ya de muchos años que se ha formado en este seminario. Nos gustaría que Oscar entonces nos hable un poquito de él, de su biografía. Quizás algunos le conocen, pero algunos en cambio no. Y por lo tanto vamos a escuchar a Oscar y un poco de su biografía y de su experiencia vocacional aquí en el Seminario Cristo Sacerdote. Bueno, yo nací en la ciudad de Pereira en 1996 y después de una vida normal, tranquila, con mi familia, especialmente con mi mamá y con mi abuela, que son con quienes vivo actualmente, tuve la experiencia de Dios por medio de hechos. Desde los 3 años fui acólito en mi parroquia, en el municipio de la Virginia Risaralda, y desde ahí empezó a surgir el llamado, empezó a surgir la vocación. Por eso, qué bonito es que podamos siempre escuchar la llamada del Señor y seguirle en cada uno de los momentos de la vida. Ya en el 2014 ingresé al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, por lo tanto este es el 9º año de mi formación, que corresponde al 4º año de estudios teológicos acá en el seminario. Me encuentro próximo, esperando, si es la voluntad de Dios, y también con la cooperación que yo he dado en mi respuesta vocacional, recibir el ministerio del diaconado y seguirle sirviendo al Señor más de cerca a través de la vida ministerial. Entonces, de paso y de una vez me encomiendo a sus oraciones para que sea el Señor quien haga su obra y la siga haciendo en mí e igualmente en todos ustedes. Muchas gracias, Oscar. Así también te voy conociendo un poco más. Yo soy nuevo también en el seminario, queridas amigas y amigos, y es bueno conocernos entre los hermanos, y qué mejor que seguir también tus buenos ejemplos y tus buenas acciones, justamente porque ese es el deber del cristiano, imitar las buenas obras de los hermanos.
Me uno también a la oración y con mucho gusto será para nosotros un placer tener un nuevo diácono, no solamente en la iglesia, sino también en esta diócesis a la cual nosotros servimos y nos formamos, la diócesis de Sonsón Río Negro. Con estas palabras entonces introductorias, les invitamos entonces a escuchar y a reflexionar con nosotros el Santo Evangelio de Jesucristo, escrito por el evangelista San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. El gran mandamiento. Se levantó un legista y le preguntó, para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, se compadeció. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo, cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo? Él le respondió, el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridas hermanas y hermanos, ¿cómo aprender a ser una buena persona, un buen ser humano? Desde el punto político, desde el punto social, desde el punto civil. Todos sabemos que nos educan en las instituciones desde muy pequeños para aprender a vivir con valores sociales, con valores humanos. Pero hoy queremos ir más allá con esta tu programación Jesús Evangelio, cómo aprender a ser buena persona ante los ojos de Dios, es decir, cómo aprender a ser buen prójimo. Óscar Eduardo, ¿cómo entonces Jesús nos enseña que debemos aprender a ser prójimos? El Evangelio empieza con una persona en particular. Se levantó un legista, así inicia el Evangelio. Un legista es un experto en ley. Concreto el mensaje para hoy. Dios no quiere que seamos solamente expertos en la ley. Quiere que ante todo seamos expertos en el amor y en la misericordia. Por eso se nos presentan todos estos personajes que acompañan el relato del Evangelio y cada uno es experto en algo. El legista es experto en la ley. El sacerdote es el experto en el culto. El levita es aquel experto en sociedad, porque por su misma raza, por su casta sacerdotal levítica, ya goza de cierto prestigio en el pueblo de Israel. Jesús también se nos muestra como un experto en la ley, porque le responde perfectamente al legista. Pero incluso Jesús se despoja de su papel protagónico para dárselo al samaritano, a aquel que, como sabemos, eran de una raza impura, porque un samaritano es el fruto de aquellos que se han unido, la sangre pagana con la sangre judía, y que para los judíos era un insulto que la sangre judía, que ellos consideraban tan sagrada, se uniera a la despreciable sangre pagana. Por eso el samaritano era un híbrido, una combinación entre lo sagrado y entre lo profano. Pero ese mensaje implícito que tiene el Evangelio es que Dios quiere que seamos samaritanos, que sepamos tomar todo lo del mundo
y unirlo a todo lo sagrado de Dios, siempre enfocándonos en lo principal, en lo más importante, en la práctica del amor, en la práctica de la misericordia. Jesús como tal no le está haciendo una crítica directa a aquel que sabe de ley, a aquel que es sacerdote, a aquel que tiene algún rango, algún puesto en la sociedad. Él quiere, Él busca que nosotros, a pesar de todo esto, nos centremos en lo más importante. Que la ley me lleve a identificarme más con el otro, a preocuparme con él. Que la oración que yo hago todos los días me ayude a encontrarme más con Dios en el hermano. Si no, no tendría fruto. Que aún las bendiciones que hemos recibido, y si de pronto tenemos alguna condición económica mejor o superior, gracias a Dios, podamos también ponerla al servicio del otro. No es enfrascarnos en que los ricos, los que saben, son los malos. No. Ese no es el discurso de Jesucristo. No es poner una pelea entre dos polos, no es poner una discusión entre dos bandos. Él quiere unirnos llamándonos a lo fundamental, que es el amor. De nada me sirve a mí si sé mucho, si soy muy inteligente, pero si esa inteligencia no la coloco al servicio de los demás. De nada me sirve estar en mi casa, rezar, ir al templo, orar y sentirme muy cerca de Dios si eso no me ayuda a comprender más al otro, a entenderlo, a saber que si el otro es difícil por tantas circunstancias es porque también ha sufrido en la vida, porque no tiene la misma formación espiritual o madurez humana como la que puedo tener yo. Dios me llama por medio de este pasaje del buen samaritano a ser samaritanos con el otro, de poner al servicio de los demás todo lo que soy, aún en la miseria. El samaritano era una persona miserable y despreciable, pero sin embargo fue capaz de practicar la mejor misericordia que estos otros personajes que sí tenían un rango, que sí tenían un prestigio. Podemos ser nosotros muy sencillos, personas muy sencillas, con poca formación humana, intelectual y espiritual, pero si en nuestro corazón se encuentra el amor, si en nuestro corazón está la disposición para servir al otro, es la mejor y la mayor riqueza que podemos tener. Etimológicamente la palabra prójimo tiene un significado también, y es que significa proximidad. Y has dicho muy bien sobre cuál es la manera que Jesucristo quiere que aprendamos a ser prójimos a través del amor, el mandamiento más importante, y que el primero y el segundo engloban todos los otros 8. Y decía un gran director espiritual mío en algún momento, aquel que no vive amando, vive pecando. Es decir, para contrarrestar el pecado, lo que nos desune, lo que nos aleja de Dios, simplemente debemos todos los días en la oración pedir al Señor que nos haga dóciles y sobre todo que nos enseñe a amar a los hermanos. Óscar Eduardo, entonces, ¿cómo poner a la práctica? Porque realmente nos cuesta. Nosotros aquí nos formamos entre un grupo muy amplio de compañeros y uno dice lo mejor para ponerlo en práctica debería empezar desde la casa, desde los más cercanos, porque eso significa la palabra prójimo, proximidad, el que está, el vecino, el que está a tu lado. Y forjarse y formarse en esto no es nada fácil. ¿Cómo lo recomendarías tú, sobre todo Óscar Eduardo, que estás en la etapa final de esta formación aquí en esta casa de formación, valga la redundancia? ¿Cómo lo recomendarías a los queridos amigos que nos están viendo en este momento, ellos desde su casa o desde su trabajo, desde la posición social en la que vivan, cómo aprender a sobrellevar esta proximidad y estas buenas relaciones entre el más cercano? Empleando la situación por la cual paso en el momento en que estoy terminando mi etapa inicial de formación en el seminario y ya disponiéndome, si Dios lo permite, para el ministerio, uno debe hacer algo, es evaluar. Eso es lo más importante, evaluarse uno mismo. Dios a cada uno de nosotros nos da la gracia de tener conciencia. La conciencia como ese sagrario interior en el cual yo me miro de cara a Dios y puedo conocer en mi interior qué rasgos hay de verdad, qué rasgos hay de amor, pero también qué rasgos hay de mentira, de vanidad, de soberbia, de maldad. Si nosotros nos preocupáramos todos los días, antes de ir a dormir, de evaluar cuánto ha sido el amor con el que he actuado con el otro, cuánto ha sido el trato, la bondad del trato que le he dado a las personas con las cuales convivo,
primero en mi familia, después en mi lugar de trabajo, en los lugares en los cuales me desenvuelvo, tal vez en la misma parroquia. Evaluar, es necesario evaluar. Miremos que los personajes que aparecen en el Evangelio son personas muy importantes, muy preparadas. Un legista ha tenido que estudiar mucho, tiene que saber mucho de ley, mucho de la palabra de Dios. El sacerdote tiene que también saber mucho de Dios, que de hecho por eso realiza el culto en el templo. Pero si nosotros no evaluamos constantemente lo que realizamos, lo que hacemos, si todos los días al levantarnos no nos hacemos un propósito para mejorar, para cambiar algo, para amar, hemos perdido. Por eso, antes que hacernos grandes propósitos y grandes compromisos, debemos evaluar cómo estamos en este momento de cara a Dios y de cara a los hermanos. Preguntémonos, ¿qué puede opinar la gente de nosotros en este momento? Ciertamente hay gente malintencionada que podría hablar de nosotros mal solamente porque se le antoja. Pero muchas veces también esas personas nos dicen mucha verdad en la cara. Porque ellos nos pueden evaluar a nosotros y decir, esta persona siempre está disponible, esta persona es amable, esta persona es respetuosa. Como también, al contrario, podrían decir, esta persona genera división, es chismosa, calumnia, nada le gusta, todo le molesta, se cree perfecto, todo lo critica. Ahí ya tenemos un tamiz especial para ver cuánta es nuestra capacidad de amar y cómo estamos ejercitando el valor de la misericordia en nuestra vida de cara a Dios y de cara a nuestros principios morales y espirituales. Por lo tanto, aquello que tiene valor es aquello que se evalúa. Si nuestra vida espiritual, si nuestra madurez humana es valiosa, es porque día a día la estamos evaluando y tratamos de corregir en pequeños detalles, que es cada uno. Por eso acá no se puede dar una receta mágica, porque no la hay. Es de cara a Dios que yo me coloco a examinar mi vida, a confrontarme con Dios y colocando como el patrón de medida al mismo Jesucristo. Cada día me pregunto y me debo preguntar, ¿cuánto me parezco a Jesús? Aceptando al otro, perdonando al otro. ¿Cuánto me parezco a Jesús? Practicando la misericordia, ayudando al necesitado. ¿Cuánto me parezco a Jesús? Amándome a mí mismo y amando a las personas más cercanas, aquellas que tengo siempre a mi lado. Muy bien, Óscar, decías algo muy cierto y verdadero. Es imposible poder dar una receta porque es la experiencia personal, sobre todo que uno tiene con Dios, y empezar a amar a los demás sin discriminar a nadie. Algo que me parece muy importante también y que puede servir como recomendación es no cansarse de hacer el bien. Y cuando quieras tratar a una persona, no te fijes mucho en los defectos de cada persona, que tenemos muchos, sino que más bien mira las cosas buenas, las buenas actitudes y aptitudes que tiene cada ser humano y háceselo saber. Hacérselo saber es algo reconfortante. Al otro creo que le encanta cuando por lo menos una vez al tiempo hacemos notar lo valioso que es para nosotros y cuánto vale ante los ojos de Dios. Podría servir también como una buena recomendación para mantener las buenas relaciones interpersonales, pero sobre todo teniendo también una mirada espiritual, una mirada de Cristo, Él que siempre nos mira a nosotros lo más bueno y a pesar de nuestras debilidades y fragilidades, siempre apuesta por nosotros, siempre nos da una nueva oportunidad. Acerquémonos a esa persona más cercana, valga la redundancia, y entonces aprovechemos para decirle las buenas cosas que hace, lo bueno que es y cuán importante es para los ojos de Dios, mi estimado Óscar. ¿Alguna experiencia personal que hayas vivido y nos quieras compartir? O tal vez alguna recomendación, porque estamos entrando a la recta final de esta subprogramación Jesús Evangelio, a la cual nos gusta acompañarles a ustedes todos los fines de semana y a la cual agradecemos la valiosa presencia y la respuesta oportuna de nuestro hermano Óscar Eduardo. Queremos también compartir un poco de nuestra experiencia personal, de nuestra vivencia, y no solamente aquí en el seminario como lugar de formación, sino también en la vida que cada uno de nosotros ha tenido, a veces anécdotas en la vida, o a veces también nos hemos portado como este levita, como este sacerdote. El Señor nos invita a comportarnos como este buen samaritano que le hace una recomendación imperativa: ve y haz tú lo mismo. Esto es muy importante. No es una invitación, es una orden que el Señor nos da
para que nosotros también seamos felices en esta tierra y alcancemos la vida eterna en el encuentro definitivo con Él. Efectivamente, el mejor ejemplo es nuestra vida formativa acá en el seminario. Nosotros somos una comunidad. En este momento en el seminario somos aproximadamente 130 personas, 120 seminaristas en las dos secciones, teología y filosofía allá abajo. A lo largo de estos 9 años he tenido muchos compañeros de camino en el seminario y este seminario tiene la particularidad que nos congrega a muchas personas de muchos lugares, muchas culturas, muchos modos de pensamiento, muchos gustos. Somos muy diferentes todos. Y como cuando a veces nos falta vivir el Evangelio, el mismo seminario se nos puede convertir en un infierno. Porque nosotros, que somos seres humanos, como ustedes allá en su casa, también tenemos dificultades. Se pueden dar las envidias, se pueden dar las rivalidades, se puede dar todo tipo de acción anticristiana. Pero escuchemos bien, anticristiana. Si nosotros nos enfocamos en vivir bien el Evangelio, en vivir coherentemente, siempre nuestras actitudes hacia los demás deben ser las mejores, aunque en ocasiones podamos fallar. Por eso en el seminario, a lo largo de estos 9 años, uno descubre que uno va madurando. Al inicio uno se fijaba mucho en los defectos de los demás, uno se fijaba mucho en aquellas pequeñeces de la vida y dejaba de lado la esencia de la persona. Compañeros tan buenos, con tantas capacidades, pero que a veces por una pequeña manchita en su corazón, en su alma, uno ya le podía estigmatizar, lo podía señalar, lo podía marcar para siempre. Por eso lo mejor, desde el ejemplo de nosotros en el seminario, es invitarlos a ustedes a que dejemos todo tipo de prejuicio con cualquier persona. Démonos la oportunidad de conocer al otro, de saber por qué si tiene alguna actitud difícil y complicada, saber cuál es la raíz, cuál es la causa. Tal vez un problema familiar, tal vez algo en su infancia que nunca se pudo sanar, tal vez es una persona que está frustrada por algo que no ha podido realizar en su vida. Son tantas las circunstancias que vuelven el comportamiento de una persona y que a veces nosotros sin misericordia señalamos, estigmatizamos y acabamos a estas personas y no les damos la oportunidad de redimirse, no les damos la oportunidad de cambiar, más aún, no les damos la oportunidad de demostrar quiénes son en realidad. Muchas gracias, Óscar Eduardo. Yo quisiera ir cerrando esta programación saludando cordialmente a todas las personas que se desgastan la vida por hacer el bien, por aquellas personas que sin esperar nada a cambio dan todo, con generosidad, con alegría y sobre todo con amor para cuidar de los demás. A ti que estás detrás de las pantallas y que te has dedicado toda la vida a ser buen prójimo, mis felicitaciones y un saludo cordial. Y aquellos que estamos en este proceso todavía, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad, al Espíritu Santo que hemos recibido en estos días, que nos haga siempre más sensible, más hermanos, que nos haga más próximos a esa persona que tenemos a nuestro alrededor y que tratemos de dar todo lo mejor posible por amor a Dios y por amor a nuestros semejantes, tal y cual como nos mandan los 2 primeros mandamientos. Óscar, ¿alguna recomendación o algún saludo especial antes de despedirnos de este su programa, Jesús Evangelio? Para todos ustedes, sin duda alguna, personas tan buenas, que de hecho si sacan este espacio para ustedes y para Dios de poder reflexionar la palabra, sin duda alguna en ustedes ya está sembrada la semilla de la palabra de Dios y en ustedes ya ha podido germinar. Les saludo a ustedes y les agradecemos por darse estos espacios de crecimiento espiritual, de crecimiento humano. Igualmente, como les decía al inicio, les pedimos oración por todos y cada uno de nosotros para que podamos nosotros vivir el Evangelio a plenitud y ser testimonio para cada uno de ustedes. Agradezco infinitamente la presencia de Óscar Eduardo y haber aceptado la invitación. Dios te pague de todo corazón y el Señor te lo recompense el 100 por 1, y a William Toro, que siempre está detrás de las pantallas también con nosotros, por estar con nosotros en este su programa Iglesia en Salida. Muchas gracias, un Dios le pague y aprendamos a ser buenos prójimos a ejemplo de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Todo su amor. Deja que todo renueva. Este canto es un canto muy maravilloso. Se llama Toda mi vida entera. Aquí me tienes, Señor, con mis defectos, con mis virtudes.
me tienes con todo lo que soy, con mis defectos y virtudes, con mis ganas de vivir. Señor, aquí me tienes, indícame qué debo hacer. Hoy quiero comenzar mi vida, hoy quiero volver a nacer. Toma mi vida entera y haz que pueda caminar contigo, mi Señor, sin desmayar. Toma mi vida entera, estoy dispuesto a comenzar a hacer toda mi vida nueva, vivir contigo, mi Señor. Señor, en tu camino yo quiero siempre caminar, seguir siempre contigo, contigo hasta el final. Señor, en tu camino me quiero dar a los demás, con alegría y esperanza, ser instrumento de tu paz. Toma mi vida entera y haz que pueda caminar contigo, mi Señor, sin desmayar. Toma mi vida entera, estoy dispuesto a comenzar a hacer toda mi vida nueva, vivir contigo, mi Señor. Toma mi vida entera y haz que pueda caminar contigo, mi Señor, sin desmayar. Toma mi vida entera, estoy dispuesto a comenzar a hacer toda mi vida nueva, vivir contigo, mi Señor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor